Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas de la licenciatura en Educación Física del segundo semestre? El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema 4, que refiere al estudio social del deporte. Aquí refiero a los subtemas que se van a trabajar respecto al pluralismo. Ya vamos a entrar de lleno a la materia de educación física. Para esto es muy importante conocer este documento que nos gobierna, llamémoslo así, que es el Manifiesto Mundial de la Educación Física. Está avalado por la Federación Internacional de Educación Física, ¿ok? Bueno, ¿qué es o quién lo crea? Empecemos a descifrar esto. John Locke, en 1893, utiliza por primera vez el nombre de educación física y apoyado de Ballester en Francia, empiezan a crear un manifiesto mundial. ¿Ok? A partir de aquí se trabaja la educación física como un medio educativo privilegiado, es decir, que la actividad física abarca al ser en su totalidad. A partir de esto, en el año de 1976, la educación física fue comprendida en la UNESCO como un elemento fundamental de la cultura, por lo cual se actúa en la formación integral de niños, jóvenes y adultos en la perspectiva de la educación netamente permanente, ¿ok? Bueno, para esto vamos a empezar a trabajar con la educación física. La educación física, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues es una manera de poder interactuar con influencias culturales, de utilizar ejercicios gimnásticos, juegos, deportes, danzas, y tiene la manera de poder objetivar un aprendizaje y un desarrollo de nuestras habilidades motoras. De esta manera nos ayuda a promover una educación afectiva para la salud y reconocer nuestras prácticas corporales relacionadas al desarrollo de los valores. En este caso, pues bueno, la educación física está súper ligada con los valores morales, ¿ok? De ahí se constituye un medio afectivo para la conquista de un estilo de vida activo de los seres humanos. Esta es la esencia de la educación física. ¿Ok? Crear un medio afectivo para la conquista de un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Permanente, ¿ok? Para evitar enfermedades, para tener salud. Tenemos este tema, que es la educación física en la escuela y su compromiso de calidad. ¿Qué debe de tener la educación física? ¿Cómo debe de ser? Pues bueno, la educación física, a partir de este documento, de este manifiesto mundial, dice que debe de ser obligatoria porque es una parte integral del currículo escolar. Es decir, va a fijar ya unos parámetros de calidad. ¿Ok? A partir de ahí, pues busca garantizar un peso curricular para la educación física, es decir, que esté bien sustentada para poder llevar a cabo el trabajo en el patio. Que tenga profesores o docentes calificados, ¿ok? Que estén estudiados, que sepan analizar, que sepan interactuar, que sepan innovar. Que tengan estudios obviamente académicos y que se haga un intercambio de información a nivel internacional. Esto es lo que pretende el Manifiesto Mundial. El Manifiesto Mundial nos maneja algunos artículos. El artículo 1 menciona que la educación física por sus valores debe ser comprometida como uno de los derechos fundamentales de todas las personas, ¿ok? O sea, debe de existir. En el artículo 2, como un derecho de todas las personas. Es un proceso de educación que sea por vías formales o no formales. El artículo número 3 dice que se constituyen caminos privilegiados de la educación. El 4 dice que la educación física debe ser considerada como parte del proceso educativo de las personas, ya sea dentro o fuera del ambiente escolar, sin excluir
a las personas. Abusados aquí, la educación física siempre va a ser incluyente. Artículo 5. La educación física debe de ser asegurada y promovida durante toda la vida de las personas, ocupando un lugar de importancia en los procesos de una educación continua. En el artículo 6 maneja que la educación física, por sus posibilidades de desarrollar las dimensiones psicomotoras de las personas, principalmente trabajando en los niños y en los adolescentes. Desarrollo de dimensión psicomotora. Artículo 7 dice que la educación física, para que ejerza su función de educación para la salud y pueda actuar preventivamente en la reducción de enfermedades relacionadas con la obesidad, debe de buscar el desarrollo de hábitos en las personas. En el artículo número 8 viene el uso de las diversas formas de actividades físicas en tiempo para el ocio. Ojo aquí, ¿qué está pasando con las personas que a lo mejor en esta temporada no tienen nada que decir, no tienen nada que hacer? ¿Qué pasa con su ocio? ¿A qué grado pueden llegar si no saben cómo manejar el ocio? En el artículo 9 habla acerca de una diversidad cultural. Deberá éticamente ser utilizada como un medio adecuado de respeto y de esfuerzo a las diversidades culturales. Hasta aquí, hasta el artículo 9, maneja toda la cuestión de lo educativo y de lo pedagógico. A partir del artículo 10, refiere netamente a deporte, ¿ok? En el artículo número 10 nos maneja que la educación para hacer el deporte y el potencial humanístico y social que el fenómeno sociocultural deportivo representa debe de ser estimulada o promovida en todos los procesos de la educación física. Artículo 11. El deporte educacional y el deporte, ocio o de tiempo libre debe ser considerado como contenidos de la educación física por la similitud de objetivos, medios y posibilidades de utilización a lo largo de la vida de las personas. Aquí hago un paréntesis en el artículo 11. ¿A qué nos referimos con deporte educacional? Fíjate cómo es la etapa del alumno en educación física. Los docentes creamos primero una estimulación temprana. A partir de una estimulación temprana, realizamos juegos. Después de los juegos, al desarrollo de nuestro alumno, se desarrollan juegos modificados y esos juegos modificados se convierten en juegos predeportivos. A partir de los juegos predeportivos, ya se diferencia aquí, estamos hablando de entre quinto y sexto de primaria, el juego predeportivo ya se empieza a manejar para poder trabajarlo en un nivel de secundaria como un deporte educacional, para que en el nivel media superior, es decir, bachiller, se trabaje ya el deporte como tal. Esas son las etapas o las funciones por las cuales pasa la educación física en las diferentes etapas de los niños. En el artículo 12 dice que la educación física, todos los organismos e instituciones desarrollen eventos y estudios que permitan una sustentación científica para la acción de los profesionales. Claro, como siempre trabajamos con capital humano, debemos de tener siempre esa consigna del estudio, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas las generaciones van avanzando poco a poco. No es la misma generación que tenían el mismo conocimiento que tenían las generaciones de hace 20 años a nosotros actualmente, ¿ok? Artículo número 13. Programas de turismo. Ofrecer actividades y pueden construirse como una de las opciones principales de programa de turismo. Aquí manejamos, por ejemplo, recreación,
Aquí manejamos también el aspecto de las vacaciones, ¿ok? ¿Qué hacer con los chicos en periodos vacacionales? ¿Qué pasa? Bueno, pues surgen los campamentos, surgen las actividades recreativas, entre otros. El número 14, formación de los profesionales debe de ser revisada para que pueda atender los nuevos sentidos conceptuales de esta área. La educación física siempre va a ser cambiante. Artículo 15. Los actuales profesores de educación física deben precisar, readaptar situaciones y procesos de perfeccionamiento en función de los caminos propuestos por este medio manifiesto. Artículo 16. Búsqueda de instalaciones y medios materiales adecuados para no ser perjudicados en sus objetivos. Artículo 17. Medio eficaz de equilibrio y mejoría en diversas situaciones. Personas con necesidades especiales y deben de ser adaptadas las actividades a las características de cada caso. Recuerda que la educación física es netamente incluyente. Artículo 18. La educación física debe de estar basada en la lucha contra la discriminación y la exclusión social de cualquier tipo. Artículo 19. Los profesionales responsables por la educación física en países y naciones subdesarrolladas en situaciones de escasez y puedan alcanzar las intenciones educativas y propuestas. Es decir, pues tenemos que buscar sí o sí la opción para sacar avante la educación física, promover hábitos de higiene, por ejemplo, en países subdesarrollados, promover la actividad física. ¿Por qué? Pues para evitar, en cierta manera, delincuencia, drogadicción, entre otros. Artículo 20. Países desarrollados contribuyan a los países subdesarrollados para disminuir las desigualdades entre los pueblos, es decir, crear conexiones que permitan siempre tener información y nunca estancarse. Artículo 21. Contribuir a la cultura de la paz, cooperaciones e intercambios nacionales e internacionales. Artículo 22. Todos los responsables por cualquier manifiesto de la educación física deberán trabajar sobre una convivencia saludable con el medio ambiente. Artículo número 23. Solidaridad entre los diferentes pueblos. Artículo 24. Estrategias de valorización de la educación física. Artículo 25. Reforzar políticas y acciones reconociendo los valores de la educación física. Y por último tenemos el artículo número 26, en donde nos menciona que la Federation International de Education Physical será la responsable por la traducción en los idiomas principales. ¿A qué te llama la atención esto? ¿A qué te suena? Pues bueno, los educadores físicos trabajamos siempre con valores morales, cultura de la paz, higiene, deporte, ¿ok? Entonces, somos un todo y por eso es que se dice que somos seres integradores, ¿ok? A eso se refiere esta parte de la educación física. Bien, este manifiesto mundial habla también acerca de la sociología del deporte y habla acerca de un pluralismo sociológico. Y bueno, el pluralismo sociológico trata acerca de la resolución de problemas intelectuales y de la naturaleza, ¿ok? Pues el pluralismo sociológico responde al carácter multidimensional, porque es complejo y a la misma vez también es contradictorio. Puede pensarse que se trata de un pluralismo algo restringido, dado que algunos métodos de análisis son limitados, pero si nos ponemos a analizar, en realidad tiene tantas vertientes la educación física que pues resulta rica y resulta
un todo. A partir de aquí, hablemos acerca de la historia, ¿ok? Se maneja en 3 periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? Pues bueno, el primer periodo, quiero hablar primero sobre la sociología del deporte, que recibe una mayor atención, planteando distintas etapas aquí. Y estas etapas se dividen en periodos de 1950 a 1964, en donde se marca como una conciencia respecto al papel de la sociología para poder contribuir al diseño de las políticas públicas. Todo esto orientado al orden de la educación física y deporte. El segundo periodo abarca de 1965 a 1972. Es en este momento en donde se crea el Consejo Internacional de Sociología del Deporte en Ginebra. Habla acerca de trabajos, de investigaciones, de actividades para poder interactuar, de cuestiones científicas. Ya aquí ya se estudia de lleno a la educación física. Y en el tercer periodo se habla acerca de que en 1972 se trabajan ya los Juegos Olímpicos cada 4 años, ¿ok? Esto fue a partir de Múnich, se empiezan a trabajar los Juegos Olímpicos y empiezan a aparecer revistas y obras que hablan 100% de la sociología, ¿ok? La periodización de la sociología lo marca en tres aspectos: en el nacimiento, en el crecimiento y en la consolidación. A partir de aquí, pues bueno, en el nacimiento lo maneja como una reflexión y el empirismo abstracto, ¿ok? ¿Qué se trataba? Pues pretendía ampliar las bases del deporte popular, facilitar la práctica deportiva del mayor número posible de personas, la implantación aquí ya de la licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte, y manejan también las diplomaturas del maestro en la especialidad de educación física. A partir de aquí se empieza a dar ahora sí el crecimiento que va encaminado a los proyectos de un deporte para todos. ¿Para qué? Pues para que en la etapa de consolidación, que es a partir del 2000, donde se empieza a crear el Manifiesto Mundial de la Educación Física, se da un paso ya de estabilidad, donde se trabaja la sociología del ocio y el deporte, el estudio de aspectos más específicos de los fenómenos deportivos. Se trabaja aquí ya con las personas mayores, con los inmigrantes, se trabaja con las realidades complejas. ¿A qué nos enfrentamos como docentes? Y que éstas sean subjetivas, ¿ok? A partir de aquí, tenemos que en 1990, García Ferrando trabaja con una explicación, digámoslo así, experimental, aproximada y de una perspectiva fenomenológica. ¿A qué se refiere con el experimental? Bueno, a emplear fenómenos deportivos para poder contrastar la conducta social, ver, observar cómo se comporta y así poder realizar una discriminación ocupacional. A partir de aquí se aproxima el estudio del deporte manejando una sociología con conceptos, teorías, métodos propios de la sociología y tener un parámetro más amplio acerca de ello. ¿Para qué? Pues bueno, porque al final es una manera de afrontar el estudio del deporte, ¿ok? Una perspectiva fenomenológica que comprende significados de un fenómeno ya social. Muchos autores contemplan el deporte como una subcultura propia, con sus normas, con sus reglas, incluso con su propio funcionamiento económico, llamémoslo así. ¿Y por qué hablo económico? Pues bueno, tenemos un claro ejemplo sobre lo que pasa en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es una derrocha de dinero extremadamente.
Bien, para poder concluir este tema, vamos a trabajar en... ¿Qué vamos a trabajar? Pues bueno, replantear una forma de trabajo de la educación física, ¿ok? ¿Cómo se va a trabajar? Pues bueno, por medio de investigaciones, por medio de canales de comunicación, con temas específicos. Marco aquí la obesidad porque es un tema que a nivel mundial nos está preocupando. ¿Qué estamos haciendo como docentes para poder erradicar la obesidad o disminuir la obesidad si es que no se erradica? ¿Qué va a pasar con la actividad de los adultos mayores? Porque actualmente los adultos mayores son más que los niños o los jóvenes. ¿Qué más temas crees tú que puedes trabajar aquí? ¿Ok? Bueno, pasemos con el siguiente tema. El tema 5 es el deporte, actividad física, cultura y sociedad. Como podrán ver, el manifiesto de la educación física es bastante amplio. Estos son los subtemas con los que vamos a trabajar ahorita. Y bueno, vamos a ver. Cultura deportiva. ¿A qué refiere esta cuestión de la cultura deportiva? Pues bueno, maneja varios aspectos. Dice que la cultura deportiva debe de ser lúdica, agonística, regulador y simbólica. ¿Por qué lúdica? Pues porque es la principal forma de aprendizaje. Facilita la habituación a las personas y la responsabilidad en la adultez. Si en el juego hay reglas, cuando sea adulto no me va a costar trabajo integrarme a una sociedad con reglas y normas, ¿ok? Se dice que también la cultura deportiva debe de ser agonística, porque fomenta el instinto de superación, partiendo siempre de lo competitivo. Y es un inicio aquí ya de una actividad deportiva, ¿ok? Debe de ser regulador, ¿ok? Normas y reglas. ¿En lo lúdico se da? Sí. También hay normas, también hay reglas. ¿En lo agonístico se da? Sí. Cuando te planteas objetivos que quieres lograr. Y al final tenemos lo simbólico. Es un aspecto de la realidad. Aquí entra el carácter para poder decidir las cosas. Es ejecutar, por ejemplo, llevémoslo al área deportiva. Saber ejecutar jugadas o pases que lleven a una victoria o a un fracaso. Pero bueno, ¿qué es la cultura deportiva? Desmenucemos este tema. Viene del latín cultura, que es un conjunto de creencias, conocimientos, ideas, comportamiento, costumbres, símbolos, hábitos y prácticas de una persona. Pero el deporte, ¿de dónde viene? El deporte viene del latín deportare, que en realidad significa llevar o trasladar algo fuera de la ciudad, asociándose con la recreación, y este se define como juegos y ejercicios de entretenimiento. La cultura deportiva es social y es educativa. Facilita las habilidades y el crecimiento del deportista, tanto en lo individual como en lo grupal. Comprende valores y actitudes. Y por último, pues definitivamente es un vínculo social. Es un nexo entre personas de distintas ideologías, tendencias políticas, religiosas y diferentes niveles educativos, ¿ok? Aquí no hay religiones, no hay nada. Simplemente es el deporte, se juega, se trabaja, se fundamenta, se coopera y nada más, ¿ok? Bien, a partir de aquí vamos a trabajar con los valores que trabaja la cultura deportiva, ¿ok? Yo me quedo con los valores morales, porque los valores morales siempre los vamos a estar trabajando continuamente en educación física. Pero estos valores, el respeto, para poder
realizar, hacer, escuchar. El trabajo, el esfuerzo, el autocontrol que tengo para la realización de algunas actividades y la autodisciplina, que me guste o no, debo de hacer, debo de respetar. ¿Cómo lo debo de hacer? Con pasión y con emoción. Y como docentes debemos de ser claro ejemplo para poder trabajar con estos valores de la cultura deportiva, ¿ok? Espero que no queden dudas hasta aquí. Los valores, hay infinidad de valores, pero yo quiero rescatar estos valores porque me parecen bastante importantes. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar ya con los agentes e instituciones de la socialización y el deporte, mecanismos y principales agentes, ¿ok? Bueno, ¿qué son las funciones sociales del deporte? Aquí ya vamos a empezar a trabajar un poquito con la gestión, llamémoslo así, del deporte. El deporte por sí mismo es competitivo, es elitista, ¿ok? Ya cuando se realiza a un nivel elite, a un nivel de ciclo olímpico, el deporte, ¿a qué conlleva? ¿Qué función social trae? ¿Se acuerdan de lo que platicábamos las diapositivas pasadas? No importa de qué religión seas, no importa qué tanto sabes o no sabes, no importa si tienes algún título o no, mientras tengas la capacidad, la habilidad de poder desarrollar algún deporte, vas a poder ser inclusivo en cualquier ámbito social deportivo. Ojo aquí, retomemos los Juegos Olímpicos y pensemos de manera rápida. ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos traen una cantidad exuberante de economía, de turismo. Es un derroche de dinero total. Y planteo los Juegos Olímpicos porque pues al final, al igual que por ejemplo el fútbol, son deportes que consolidan como tal una cuestión económica a nivel mundial. ¿Cuáles son los agentes e instituciones en el deporte? Pues bueno, pueden ser instituciones de alto prestigio privadas o no privadas, que tienen atribuciones necesarias para poder valorar el cumplimiento de las exigencias de la sociedad y poder imponerla de cierta manera, ¿ok? Y de acuerdo, pues bueno, a las exigencias de la sociedad. ¿Qué le gusta a la sociedad? En este caso, pues bueno, el fútbol, ¿no? Es una potencia mundial y en todos lados existe. Hay una asociación de fútbol que se crea y que está a nivel mundial. Y pues bueno, va de acuerdo a las exigencias de la sociedad para poder crear ocio, recreación y tiempo libre. ¿Cuáles son las funciones principales del deporte? Vuelvo a rescatar valores y actitudes, ¿ok? ¿De qué manera? Pues bueno, hay que saber atrapar a nuestros alumnos en cuestión de los valores, en cuestión de los valores morales. Como educadores físicos siempre debemos de tener en cuenta trabajar con los valores. Y obviamente, si hay una buena actitud, si hay un buen valor, las actitudes por consecuente van a ser 100% positivas. Cuando alguien llega a tener alguna actitud negativa, empiezan a existir ciertos problemas, ciertas rencillas, y es así como
la socialización y el deporte, pues bueno, se trabaja en mecanismos y agentes principales. Hasta aquí me quedo con este trabajo de la sociología. Espero que lo hayan entendido. En la plataforma les voy a anexar las lecturas, principalmente la del manifiesto de la educación física es nuestro librito, nuestro folleto que nos rige como educadores físicos. Espero que haya quedado clara esta pequeña exposición. Cualquier duda, en el foro vamos a empezar a trabajar. Ya están las tareas, por favor revisen, chequen y les agradezco su atención. Hasta luego.